Damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia, una propuesta de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, de Telefuturo, de sus canales en todo el territorio de la República y los canales del grupo. Hoy queremos hablarles de los desafíos políticos y económicos que tiene el nuevo gobierno, sobre todo desde el punto de vista de la composición de poderes, de la calidad de la composición de los poderes, de alguien que permanentemente está escudriñando la realidad desde las funciones que le cabe cumplir en la sociedad. Hemos invitado a Alberto Acosta, él es presidente de DENDE, Democracia en Desarrollo, y están permanentemente trabajando en estos temas políticos, temas sociales, acompañando a la sociedad en general y al Estado desde la sociedad civil. Alberto, gracias por estar en el programa compartiendo este espacio. Bueno, muchas gracias, Roque, por la invitación. Realmente para mí es un placer poder estar contigo aquí hoy y conversar de un tema o de estos temas que, como lo dijiste en la introducción, son los temas que nos inspiró hace casi 20 años a crear Desarrollo en Democracia. Como el nombre lo dice, cómo podemos colaborar de la sociedad civil a impulsar el crecimiento, el desarrollo de Paraguay, partiendo un poco justamente de una frase del Papa Paulo VI, que en la encíclica Populorum Progressio decía que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Realmente es imposible tener paz en un país donde hay tantas desigualdades, donde hay mucha gente que todavía no alcanzó una vida digna, no tiene los servicios básicos disponibles a su disposición. Realmente el desarrollo es el nuevo nombre de la paz porque es el que permite que la gente tenga una vida digna, y ese es un común denominador, el mínimo común denominador para la paz, ¿verdad? ¿Y por qué desarrollo en democracia? Porque puede haber otro tipo de desarrollo o no. Sí, de hecho sí. De hecho, voy a hacer un breve repaso entonces un poco del tema. El desarrollo es un fenómeno que aparece a partir del siglo XVII, siglo XVIII, por miles de años. Si uno se va para atrás en la historia de la humanidad, por miles de años el nivel de vida material del ciudadano, de las personas que vivían en esa época, era el mismo. El nivel que uno ve que tenía un rey en la Edad Media, material, no tenía luz eléctrica, no tenía el refrigerador, no tenía calefacción. O sea, el nivel material de una persona de la Edad Media era exactamente el mismo nivel material de 1000 años atrás. Lo que hubo en todo ese periodo, fue periodos en que los países o los reinos tuvieron crecimiento y tuvieron decrecimiento. Tuvieron periodos de vacas gordas y vacas flacas. Lo que se ganaba, generalmente los ciclos de vacas gordas y vacas flacas tenían que ver con la lluvia, con la abundancia de alimentos. Entonces lo que se ganaba en el periodo de vacas gordas se perdía en el periodo de vacas flacas. Hasta que ocurrió una serie de fenómenos allá por el siglo XVIII en algunos países, principalmente en los países de Europa, del norte de Europa, Inglaterra, Alemania, apareció después en Estados Unidos. Encuentran un mecanismo por el cual podían tener un periodo de vacas gordas por un periodo largo de tiempo. Ese crecimiento permanente, constante, es lo que hoy se llama desarrollo. Pasar, diríamos, de un nivel material de mucha pobreza a un nivel material de más abundancia y bienestar. Ese fenómeno se dio en ciertos países de Europa, en el siglo XX se dio en los países del Asia, en algunos países como Japón, Corea, y últimamente se está dando en China. Ese fenómeno aún no se dio en América Latina. Hoy, si hacemos un ranking de países desarrollados y no desarrollados, no hay un solo país latinoamericano que esté en ese grupo de países desarrollados. Entonces, el desafío nuestro, de todos los países de la región, es alcanzar ese nivel de desarrollo que en el fondo es un nivel de bienestar para la gente.
Ahora, ese proceso es un proceso complicado, es un proceso que requiere cambios importantes, como todo cambio trae ganadores y perdedores, y muchos países han hecho este proceso, han iniciado el proceso en dictaduras. Pongamos los ejemplos del Asia. En China se está dando el proceso en dictadura, no en democracia. En Corea del Sur se dio el proceso en dictadura. En Chile también creo que... En Chile también, en Chile el inicio, Chile está todavía en el grupo de países desarrollados, pero es un país que ha alcanzado un mejor nivel que la mayoría de los países de la región. Pero comenzó con la dictadura también de Pinochet, ¿verdad? Entonces, básicamente nosotros decimos eso, ¿verdad? Queremos el desarrollo del Paraguay, pero queremos en democracia. Y acá tenemos dilemas éticos, porque muchas cosas que son buenas para el desarrollo económico y social posiblemente no sean tan buenas para la democracia. Entonces tenemos que encontrar ese equilibrio, y bueno, creo que es el tema un poco de la conversación de hoy, ¿verdad? Exactamente, justamente democracia. Sí. Estamos iniciando un nuevo periodo de gobierno. El Congreso ya comenzó a fines de junio, principios de julio. El Poder Ejecutivo comenzó hace unas semanas, días por decirlo así, y Alberto Acosta es columnista en el diario Última Hora y escribió algunos artículos que llamaron nuestra atención y que queremos compartir con la teleaudiencia. Concretamente dos artículos. Un artículo que se relacionaba a la calidad de nuestros representantes en el Congreso. Preocupante. Yo recuerdo aquel primer Congreso, Poder Legislativo, post-dictadura, en el periodo 93-98, eran señores y señoras, profesores, doctores, gente de una formación intelectual y académica de altísimo nivel, gente de una acrisolada calidad ética y moral. Estoy nomás pensando en alguien como Evelio Fernández Arévalo, que recuerdo éramos colegas en la Universidad Nacional de Asunción, en la Facultad de Filosofía, y él creo que llegó a ser presidente del Senado y del Congreso, por consiguiente. Sí. Iba llegando con su escarabajito a la facultad, iba llegando con su escarabajito, y creo que con su escarabajito terminó Lo mismo recuerdo en la Corte Suprema de Justicia a un Jerónimo Irala Burgos. Jerónimo Irala Burgos usaba los vehículos de la Corte Suprema de Justicia cuando tenía una función oficial o una misión oficial, entonces se iba con eso. Luego, cuando tenía que terminar su función en la Corte, ya ordenaba al chofer que guardara en parque cerrado el vehículo de la Corte Suprema de Justicia y se iba a esperar colectivo y se iba colectivo a su casa. Miembro de la Corte Suprema de Justicia. Caraiguazú, con un sentido de la honorabilidad y de una formación académica e intelectual extraordinaria. En uno de tus artículos, Alberto, expresaste una alta preocupación por la calidad de nuestros representantes en el Congreso actualmente y por consiguiente, y el rol del Congreso en este esquema y en este diseño institucional es tan importante que la calidad de los representantes es importante para llevarnos al desarrollo, para consolidar la democracia o para lo otro. Si podés ayudarnos a profundizar en esa reflexión. Bueno, efectivamente, como estás diciendo, Roque, el diseño que Paraguay tiene desde 1992 con la actual Constitución es lo que se llamaba, cuando se estaba debatiendo la constituyente, llamaba el presidencialismo atenuado. Nosotros, me voy un poquito más atrás todavía, en un esquema republicano, la esencia del esquema republicano es la división de poderes. Tenemos que saber de que la república
es una respuesta a la monarquía que se vivía en la Edad Media. En la Edad Media teníamos el monarca que tenía todo el poder. El poder soy yo, decía Luis XIV, ¿verdad? El Estado soy yo, perdón. El Estado soy yo. Porque él tenía todo el poder. Él podía promulgar leyes, era poder legislativo, podía detenerle a alguien por violar la ley, era el poder ejecutivo, y podía sancionarle, podía hasta llevarle a la muerte. Juzgar y condenar. ¿Verdad? Contra esa situación de abuso de poder, de exceso de poder, viene la Revolución Francesa, después la independencia de los Estados Unidos, y básicamente se crea este concepto de Montesquieu, básicamente, de que el poder absoluto corrompe absolutamente y que la mejor manera de evitar ese abuso de poder era dividiendo el poder. Y se divide en tres grandes grupos, ¿verdad? El poder legislativo, que es el que promulga leyes, el poder ejecutivo, que es el que ejecuta, y el poder judicial, que es el que sanciona. La esencia del esquema republicano es la división de poderes. Por supuesto que hay siempre discusiones del equilibrio entre los tres, cuál es más importante. Y Paraguay claramente tuvo, durante gran parte de su vida independiente, una preeminencia enorme del poder ejecutivo sobre los otros poderes. En la época de Stroessner, el presidente podía disolver el Congreso, pero el Congreso no le podía destituir al presidente. O sea, tenía todo el poder el Ejecutivo. Contra ese modelo se elabora la Constitución del 92, que justamente se llama presidencialismo atenuado, porque se mantiene la figura del presidente, pero se le quita mucho poder al presidente, para evitar los abusos que hubo en todo ese largo periodo que tuvo Paraguay de dictaduras, de diferentes dictaduras. Entonces se le puso todo el poder, se le dio gran parte del poder al poder legislativo, que es el Congreso, que de alguna manera es como la caja de resonancia donde están representados todos los sectores. Ahí están los diputados y los senadores de los diferentes partidos, ahí están los senadores y diputados de todas las partes del país, las regiones del país. Entonces se le dio todo el poder a ese poder legislativo. Pero evidentemente, ya que se le dio mucho poder, tendría que haberse cuidado un poco cómo se hacía la selección de la gente para llegar a esos cargos, ¿verdad? Y realmente es difícil seleccionar en un esquema de democracia, porque la selección se hace a través del voto de la gente, pero nosotros nos olvidamos que en el medio del proceso de elegir deberían estar los partidos políticos. En el mundo, en los países que se han desarrollado y donde hay una democracia fuerte, hay partidos políticos fuertes que de alguna manera tienen un proceso interno de selección que hacen que la oferta electoral que llevan a la gente sean de buena gente. Cambió un poco últimamente, ¿verdad? Hay cambios últimamente en el mundo también. En Estados Unidos se filtró, diríamos, dentro de ese esquema de selección la candidatura, por ejemplo, de un Donald Trump, ¿verdad? Pero básicamente la democracia necesita de partidos políticos fuertes, partidos políticos que seleccionen a sus candidatos para que llegue relativamente la mejor gente a las posiciones de gobierno. Sí. ¿Qué ocurrió? Vamos a ir a una pausa ahora, Alberto, Okay. y retomamos para profundizar este aspecto relacionado con el otro, que es la concentración del poder. Pausa y enseguida retornamos. Estamos hablando de los desafíos políticos y económicos que esperan a las nuevas autoridades, al nuevo gobierno, sobre todo desafíos políticos, porque eso incide en el tema económico y viceversa, ¿verdad? Yo cuando daba clases les desafiaba a los estudiantes, porque yo mismo no tengo la respuesta, ¿verdad? Si la economía condiciona a la política o la política condiciona a la economía, en los hechos, en lo real, porque debería ser, pues, en lo teórico, pues la política es la que ordena la economía, pero bueno, en fin. Nuestro invitado de hoy está en condiciones de ayudarnos a reflexionar sobre estos temas. Él es Alberto Acosta, es presidente de DENDE, Desarrollo en Democracia, una institución de prácticamente 20 años que está aportando desde la sociedad civil a estos debates y a la profundización de estos temas.
Alberto Acosta nos estaba hablando en la primera parte del programa sobre el sistema republicano, la división de poderes, el presidencialismo atenuado que le dio la Constitución Nacional, la figura de la Constitución Nacional al diseño institucional de la República del Paraguay, que significa que le sacaron atribuciones al presidente de la República, que antes en la dictadura hacía todo, hacía y deshacía, y le dieron más poder al Congreso, al Poder Legislativo. Y bueno, yo solía decir, saqué de algún lado, Alberto, y vos lo dijiste, y podemos retomar desde ahí, que la calidad de la democracia depende de la calidad de los partidos políticos. Y la calidad de los partidos políticos depende de la calidad de las personas, de los políticos. Y la calidad de los políticos depende de la calidad de la ciudadanía, porque en definitiva, ¿de dónde salen los políticos? De la ciudadanía. ¿Y quién los vota? La ciudadanía, ¿verdad? Así es que estabas reflexionando sobre estos temas y para por lo menos completar esta parte de la calidad de la representación en el Congreso y qué peligro representa la acumulación del poder que estamos viendo en la República del Paraguay postelectoral y ya en pleno ejercicio. Bueno, te estaba diciendo que básicamente la clave aquí es de que haya un proceso de selección en los partidos políticos que haga que llegue la mejor gente posible a las candidaturas. Eso realmente, y para mí ese es el pecado original de la democracia paraguaya, y muchísima gente, entre ellas mencionaste al doctor Evelio Fernández Arévalo, a quien tuve la suerte de compartir muchos espacios con él y escucharle a él. Uno de los elementos que realmente nos llevó a esta democracia degradada que hoy tenemos es el famoso voto directo. Por supuesto que el voto ya en las elecciones nacionales tiene que ser directo, pero en la selección de los candidatos tendría que pasar por el filtro de los partidos políticos para que no llegue cualquiera, ¿verdad? Porque al poner que en Paraguay todas las elecciones, tanto la nacional como las internas, tienen que ser por voto directo, lo que estamos haciendo es que para poder candidatarse uno tiene que tener mucho dinero, porque una campaña electoral para movilizar a la gente requiere muchos recursos. O tener alguien muy popular, alguien muy conocido por la gente. Entonces lo que hemos tenido es una degradación de que entró el dinero fuertemente a la política. En parte el dinero no bien habido, mal habido, ¿verdad? Del narcotráfico, del contrabando, de la corrupción. Y por otro lado se candidatan personas que no tienen capacidad y idoneidad, pero sí son populares en sus ambientes, en sus ámbitos, ¿verdad? Yo recuerdo hace mucho tiempo, yo estudié en el Brasil, Roque, y se planteaba justamente cómo se puede hacer para que, en esa época había un cómico brasileño llamado Chacrinha. Chacrinha era un cómico, decía cómo se puede hacer para que Chacrinha, si se candidata, no gane las elecciones, ¿verdad? Porque si se candidataba Chacrinha iba a ganar. Entonces, esos dos elementos, el voto directo te lleva a requerir mucho dinero en las internas ya, y también se requiere tener gente conocida, gente popular. Eso nos llevó en ese proceso de degradación a ir eligiendo cada vez peor. Y como bien lo había mencionado, este Congreso actual es por lejos el peor Congreso que tenemos en esta era democrática, ¿verdad? Y encima es un Congreso que tiene todo el poder. Pero bueno, ahí entra el otro tema que es la concentración de poder. En principio, nosotros debatíamos antes de las elecciones, veíamos un escenario donde iba a haber una elección muy cerrada, muy pareja, donde posiblemente el que perdía no iba a reconocer su derrota y donde íbamos a tener un Congreso anárquico. Ese era el escenario antes de las elecciones. El resultado fue muy diferente. Hubo un gran triunfo del Partido Colorado, que ganó en las dos cámaras del Congreso, que ganó el Poder Ejecutivo, ganó las gobernaciones. Y por más que tenemos un Congreso anárquico, es un Congreso que lamentablemente es muy representativo, y ese es un debate también. Si tenemos que tener un Congreso que sea representativo de la sociedad paraguaya, o tenemos que tener un Congreso que esté la gente más sabia del país, ¿verdad?
si miramos por el lado de la representatividad, este Congreso representa todos estos problemas de educación que tenemos. Paraguay está en los últimos lugares en materia de educación en América Latina, y eso se ve reflejado en ese Congreso. Inclusive hoy muchos están diciendo eso como una condecoración, como un elemento que yo soy ignorante, pero por culpa de la educación paraguaya que ha sido mala, ¿verdad? Y el otro elemento es la corrupción. Paraguay está permeado por la corrupción y también el Congreso está permeado por la corrupción. Entonces tenemos una mezcla de un Congreso, entre comillas, anárquico, de muy bajo nivel intelectual y también de un bajo nivel moral, ¿verdad? Y en el medio aparece un poder concentrado, un poder muy grande, con mucho dinero, y que ese poder está comprando voluntades, básicamente. Y ahí nos preocupa, ¿verdad? Nos preocupa porque en la democracia justamente lo que se quería, recordemos de la Edad Media, evitar la concentración de poder. La esencia de la república es la división de poderes, ¿verdad? Entonces, yo escribí en el artículo, tal vez para ir un poco cerrando este tema, de que es legítimo que el partido quiera ganar la presidencia y es legítimo que un partido quiera tener mayoría en el Congreso. Eso pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, pasa en todas partes, ¿verdad? Es legítimo eso, para poder impulsar sus programas de gobierno. Lo que hay que tener cuidado es que no pase al otro poder, que es el Poder Judicial. El Poder Judicial es un poco la barrera que nos protege de los abusos de poder. ¿Y por qué es la barrera? Porque nosotros estamos en un Estado de Derecho. Teóricamente estamos en un Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir eso? Es un Estado donde el que rige es la ley. Y la ley tiene una jerarquía. Está la Constitución, están las leyes, las resoluciones. Entonces, el Congreso no puede ir contra la Constitución. No puede ir contra los derechos humanos inalienables. No te olvides, Roque, que cuando viene la Revolución Francesa, en 1789, la Asamblea General promulga los derechos del hombre y del ciudadano, en el cual garantiza derechos al ciudadano que no tenía antes con la monarquía, no tenía derechos. Derecho a la libertad, derecho a la igualdad, derecho a la protección ante un juicio justo. Esos derechos humanos de la primera época fueron ampliados en la Declaración de Derechos Humanos del 48 de Naciones Unidas, que además de los derechos a la libertad, a la igualdad, también agregó los derechos económicos y sociales. Derecho a la propiedad, derecho a la vivienda, derecho al trabajo. O sea, esa es la Declaración de Derechos Humanos que Paraguay firmó y que está plasmado gran parte en la Constitución. Entonces, el que tiene el poder político puede hacer los planes que crea convenientes, si tiene mayoría va a aprobar, pero no puede ir contra esos derechos inalienables que el protector el que nos protege es el Poder Judicial, justamente, ¿verdad? Ese es el límite, esa es para mí la última frontera que esta concentración de poder no puede pasar, ¿verdad? Sí, justamente ese es el tema que está muy vinculado con tu análisis anterior, es decir, la calidad de la composición del Congreso, del poder legislativo, que tiene demasiado poder, puede destituir al presidente de la República, puede destituir y deshacer el Poder Judicial, es decir, por lo menos la parte cupular, por decirlo así, sí, en el sentido de los ministros de la Corte Suprema de Justicia son pasibles de juicio político. ¿Dónde se hace el juicio político? En el Poder Legislativo. El fiscal general del Estado es pasible de juicio político. Es decir, ellos tienen en sus manos el chaque, el garrote para los otros poderes, pero ellos mismos no tienen quienes les pongan límites, salvo la justicia. Pero entramos ahí en el tema de la necesidad de cuidar la justicia. Si podés profundizar un poco esa parte. Y sí, porque repito, acá yo siempre repito una frase que me dijo una vez ese gran jurista que era el doctor Enrique Sosa, que es el doctor Enrique Sosa, que fue miembro de la Corte. Él me decía, un juez tiene que ser una persona que esté por debajo de Dios, pero por encima de los hombres comunes, por lo menos, ¿verdad? Porque es la única persona que te puede sacar tu libertad, te puede sacar tu propiedad, te puede sacar tu dignidad, y en algunos países donde hay pena de muerte te puede quitar la vida, ¿verdad? Entonces, el poder que tiene un juez es enorme, y para eso hay que tiene que ser elegida esa persona que esté, por supuesto, por debajo de Dios, pero
por encima de los hombres comunes, diríamos, ¿verdad? Que tenga un nivel de formación intelectual, moral, ética, muy superior. Y vemos que realmente también el Poder Judicial nuestro está minado de esta corrupción que existe, ¿verdad? Hay un proceso que se inició hace unos años de intentar sanear el Poder Judicial, hay cambios en la Corte, pero bueno, ese es el peligro que tenemos los ciudadanos, de que esta concentración de poder ya termine, diríamos, derribando esa barrera que con todos sus problemas es la última barrera que nos protege, ¿verdad?, ante los abusos. Pero yo diría que por detrás de todo eso es clave que la ciudadanía esté atenta, esté realmente movilizada, protegiendo sus derechos. La prensa va a cumplir un rol importantísimo también. Entonces, yo creo que ambos deben estar muy atentos, la prensa y la ciudadanía en general, para apoyar que se impulsen las reformas que el Paraguay necesita para su desarrollo, que necesitamos, y ojalá que el gobierno, que tiene ideas, yo conozco varios, entre ellos el presidente mismo, que tiene planes concretos, tiene ideas concretas, pueda avanzar en ese proceso de desarrollo, pero no que ciertos sectores del mismo grupo político quiera avanzar sobre nuestra libertad y nuestra democracia. Yo creo que ahí hay que encontrar un poco la sintonía fina de apoyar las reformas que hay que hacer desde el punto de vista económico, pero con mucho cuidado de proteger la democracia que queremos y que necesitamos, ¿verdad? Por eso te decía que es un dilema ético. Por un lado, nosotros como desarrollo en democracia estamos de acuerdo de que nos parece bien hasta que tengamos un gobierno que tenga el poder para impulsar reformas. Pero por otro lado nos preocupa ese exceso de poder que pueda avanzar sobre nuestras libertades. Muchas gracias, Alberto, por tu disponibilidad, presencia, por compartir esta cátedra abierta con la teleaudiencia del país. A la teleaudiencia también muchísimas gracias, que tengan ustedes una excelente y bendecida jornada.